Estamos viendo el template details.xml. Lo mismo para las imágenes. Tenemos otro directorio de imágenes. Por ejemplo, tenemos imágenes, directorio de imágenes, arrow.png. Bueno, pues vamos al... Aquí estarán todas las imágenes que utiliza para esta plantilla en concreto. Fijaros que el logo pues está aquí, y estas son las imágenes que utiliza en la plantilla en concreto, en esta plantilla. Así pues, fijaros que en templates, la plantilla en concreto, tenemos un directorio CSS donde van a ir los ficheros CSS, o sea, de aspecto y de posición de los elementos de la estructura del XHTML. Vamos a tener un directorio HTML que me va a permitir sobreescribir la funcionalidad de algunos componentes o módulos de Joomla sin que se vean afectados por una actualización de Joomla. Tenemos una carpeta imágenes, que es donde van a ir las imágenes asociadas a esa plantilla. Tenemos, bueno, aquí hay otra de imagen general, pues que la utilizará estas imágenes, no sé exactamente muy bien dónde, pero a través del CSS las utilizará también en la plantilla. Tenemos otro directorio, otra carpeta se llama JavaScript, donde se van a alojar los ficheros de JavaScript con la extensión .js, que son, ya os dije, el JavaScript es un lenguaje de programación que añade funcionalidad del lado del cliente para que el usuario tenga mayor facilidad de navegar por nuestro sitio web, así a grandes rasgos. Esas carpetas, todos esos ficheros, ya veis que tienen que estar reflejados aquí en FileName, ¿vale? Y luego tenemos una serie de ficheros que los vamos a ver aquí. Uno de ellos muy importante va a ser el params.ini, que en este caso está vacío, pero que en otras plantillas hay plantillas que ya veremos que las diseñadas por diseñadores de plantillas para Joomla, que podemos desde la parte de la administración meternos dentro de la plantilla, y aquí en la parte de parámetros vamos a poder cambiar una serie de propiedades que definen el aspecto de la plantilla. En este caso no hay ningún parámetro para esta plantilla. En el caso de que hubiera parámetros y los modificáramos, fijaros que esa información se guarda en el params.ini, que es el fichero que tenemos aquí. Por último, tenemos un fichero que se llama index.php, que si le doy con el botón derecho y lo editamos con el Notepad, nos va a mostrar precisamente la estructura del XHTML que os comentaba anteriormente. Pero tenemos el doctype, que nos define el tipo de documento que estamos definiendo, XHTML 1.0 transitional. De acuerdo, ya empieza con el HTML, la cabecera, head, el body, ¿vale? Ahora si podemos cerrar aquí, y así nos queda HTML, la cabecera, el body, que es lo que vemos si nosotros con el Firebug vamos aquí, vemos el doctype, el HTML, la cabecera, el body y el cierre del HTML. Pues desde aquí estamos viendo lo mismo, ¿vale? En la cabecera era donde se incluían tanto las metas como los enlaces a ficheros JavaScript como a ficheros .css, y lo podemos ver aquí, ¿vale? Aquí ya hay una mezcla entre XHTML y PHP, entonces fijaros que utiliza las etiquetas PHP para, por ejemplo, darle la dirección donde se encuentra el template.css. Esto cada vez que se ejecuta el código de
de Joomla, el motor de PHP, lo que hace es cambiar estas variables por la dirección. Más o menos estoy dando una descripción así general para que os hagáis una idea. Luego, si en el ejemplo concreto de nuestra tienda, si tenemos que modificar alguna cosa de este fichero o del fichero correspondiente en la plantilla que instalemos, pues ya lo haremos paso a paso. Fijaros que ahí tenemos la cabecera y nos va incluyendo, pues en este caso, los 5 templates, los 5 ficheros .css que estaban incluidos en la plantilla, si os acordáis del vídeo tutorial anterior. En el body, fijaros, tenemos body, dentro del body una división IDO, luego el header, luego una etiqueta H1 donde va el logo. Pues esto lo podemos ver, que esa estructura está el body, la etiqueta div con el identificador all, luego está la cabecera, dentro de la cabecera está el H1, exactamente lo mismo que aquí. Claro, porque aquí estamos definiendo la estructura de HTML. Si seguimos viendo el fichero template details.xml, aparte de todos los ficheros que componen la plantilla, vemos que hay un fichero que se llama en-gb.templateviz.ini que define el fichero de lenguaje, donde están los textos que luego nosotros podemos traducir al castellano. Para esto, para la parte del sitio, para la parte de la administración, también tiene este otro fichero. Esto, si os acordáis, os lo mostré ya, pero teníamos dentro de directorio raíz templates, lenguaje. En el caso de ese fichero tenemos que encontrarlo al final, ¿lo veis? Aquí está, lo editamos y aquí están en mayúsculas los textos que luego podemos traducir, y a la derecha el texto en inglés. Si quisiéramos traducirlo al castellano, copiaríamos ese fichero, lo llevaríamos a la parte del lenguaje para el español. Lo veis, lo tenemos aquí porque al realizar la traducción del Joomla lo tenemos aquí. Entonces fijaros que ya tenemos adicional información, pues ya lo tenemos traducido. Si no lo tuviéramos, lo copiaríamos ahí, le pondríamos le cambiaríamos el en-gb por es-español y traduciríamos estos textos, ¿de acuerdo? De hecho, fijaros que no, este está traducido, pero el resto no. Bueno, pocos están traducidos. El usted está aquí, sí que está traducido, pero ha perdido el password, no está traducido. Pues habría que realizar la traducción completa, en el caso de que utilizamos esta plantilla. Si seguimos con el template de Tiles XML, viene una parte muy importante que son las posiciones que vienen definidas en la plantilla. ¿Vale? Entonces estas son las posiciones que, si desde la parte de adelante escribimos index.php interrogante tp1, son las distintas posiciones que están asignadas en la plantilla: el left, el user 3, el user 4, el breadcrumb, las miguitas de pan, el top, el user 1. Fijaros que están definidas aquí. Podríamos crear nuestras propias posiciones también. Estas posiciones son luego donde podemos incluir módulos, para que aparezcan en esas determinadas posiciones. Por ejemplo, el ejemplo que os voy a poner del de las miguitas de pan, fijaros que tenemos un módulo que nos hace lo siguiente, nos da esta funcionalidad. Si yo me voy moviendo a otra posición, me va indicando dónde estoy respecto del inicio, home, quiénes somos, y me permite así volver más rápido. Vale, pues eso es porque esto aparece porque este módulo está asociado a esa posición breadcrumb. Aquí aparecen las posiciones que están definidas en el template de Tiles. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? Entonces, si yo despublico este módulo,
Fijaros, y refresco la página. Fijaros que ya no me va a dar esa funcionalidad. Ya no tengo la funcionalidad. Eso en la plantilla, en el index.php, se traduce en lo siguiente. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el de breadcrumbs, que es el de las miguitas de pan, y me dice que aparece un texto, tú estás aquí, que nosotros lo tenemos traducido porque estaba traducido en el fichero, si os acordáis, español de la plantilla. Usted está aquí. Si yo modifico esto, cambiaría aquí. Y el módulo no aparece porque está despublicado. ¿Y cómo se le dice eso en el index.php? A través de esta etiqueta jdoc que me dice inclúyeme los módulos que estén habilitados en la posición de la plantilla breadcrumb. ¿Vale? Como no hay ninguno, pues no me lo muestra. Si publicáramos 3 o 4 o 5 módulos en esa posición breadcrumb, nos aparecerían todos ahí. Bueno, esto más o menos para que más o menos podáis entender. Ya os digo que esto entra ya dentro del tema de programación de Joomla, aunque conocer esta plantilla o este index.php nos permitirá modificar cosas, por ejemplo incluir un nuevo div o una nueva posición donde publicar cosas, y que es interesante y que si lo necesitamos hacer durante el desarrollo de nuestra tienda, lo haremos. Bueno, pues hasta aquí. De nuevo, un saludo. Hasta ahora.